conformado por expertos elegidos por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que están encargados de resolver todo lo que son conflictos de tipo técnico o económico que se dan entre las empresas del sector o entre estas empresas con el Estado. Asimismo, a la Ley Corta 1 se introdujo la opción para aquellos clientes que tienen una capacidad conectada entre 500 kilowatts y 2000 kilowatts para optar entre ser clientes libres, es decir, no sujetos a fijación de tarifas, o clientes regulados. Otra ley importante que introdujo cambios es la Ley Corta 2 del año 2005, que introdujo todo este sistema de licitaciones y contratos de energía eléctrica, en la cual las empresas de distribución tienen que licitar con antelación, con un mínimo de 3-4 años, toda la demanda proyectada de sus clientes regulados, y en la licitación participan las empresas de generación para poder obtener estos contratos a largo plazo. En la Ley Corta 2 también introdujo un sistema de compensaciones por ahorro de energía cuando el sistema entra en situaciones de emergencia. Introdujo toda una modificación a lo que es la composición de los centros de despacho económico de carga. Introdujo también una mayor flexibilidad para estos centros de despacho en casos de que el sistema esté a punto de entrar en racionamiento, para hacer un mejor uso del recurso hídrico, y otras modificaciones como modificar la banda ancha de los clientes libres para los precios. Otras modificaciones importantes: en el año 2007 se introdujo una modificación para afrontar lo que es la bancarrota de las empresas de generación eléctrica. En el año 2008 se introdujo una ley que fomentaba las energías renovables no convencionales a través de un sistema que otorgaba un porcentaje de retiro para estas energías en el sistema, de tal manera de que existen incentivos para invertir en ellas y contratarlas. En el año 2013 se introdujo una nueva modificación, creándose licitaciones especiales para las energías renovables no convencionales. Y en el año 2015 hubo una modificación al sistema de licitaciones que introdujo la Ley Corta 2. En estas modificaciones, básicamente lo que se trató fue que el sistema, los procesos de licitación que antes estaban en manos de las distribuidoras, ahora pasan a ser conducidas directamente por la autoridad. Se realizan convocatorias cada año en caso de que sea necesario. Se hace explícito, cosa que no estaba en la legislación anterior, de que la licitación se debe adjudicar a mínimo precio. Se establecen la posibilidad de introducir en los contratos de suministro mecanismos de arbitraje, mediación y negociación de precios. Y en caso de discrepancias con respecto a la aplicación de los contratos, le da la potestad al panel de expertos para que las resuelva. Se permite postergar en forma justificada la entrada en vigencia de los contratos en casos de que sus proyectos de generación no estén a la fecha funcionando. Y se permite transferencia de suministros contratados entre las empresas de distribución, manteniéndose las mismas condiciones de contratación original de la licitación. Ahora sí, con este breve contexto, les voy a conversar con respecto a cuál ha sido la experiencia del sistema de libre competencia con respecto al sector en los últimos 10 años. Bueno, en primer lugar hay que diferenciar lo que son las resoluciones de los dictámenes que realiza el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Las resoluciones se refieren básicamente a consultas que realizan las empresas con respecto a algún tema en la cual tengan alguna duda de interpretación, si afecta o no la libre competencia. En los casos de fusiones, por ejemplo, entran al tribunal en forma de consulta. Y están
las causas, que son procesos contenciosos en los cuales existe un juicio y en el cual se hace una acusación de alguna empresa con respecto a alguna actividad que afecta la libre competencia, y es el tribunal que a través de un dictamen es el que dicta puede dictar una multa o una absolución en este caso. Con respecto a las resoluciones que afectaron el sector en los últimos años, la primera data del año 2005, en la cual se trató de con respecto a las condiciones de acceso abierto que tenía una empresa en el norte de Chile, que se llama Edelnor, y que fue establecida dentro del sistema de libre competencia, pero antes de la reforma a la ley eléctrica, la ley Corta 1, que estableció el acceso abierto a todas las líneas de transmisión. Entonces, producto de esta resolución, el tribunal dijo que esta resolución anterior tenía que adecuarse a la nueva normativa y, por tanto, debe sujetarse y debe cumplirse lo que dice actualmente la ley. La segunda resolución data del año 2006, en la cual la Comisión Nacional de Energía le pide al tribunal que derogue una recomendación hecha en el sistema anterior de libre competencia, en la cual prohibía a una empresa de generación adquirir nuevos derechos de agua para uso de generación eléctrica, estableciendo como argumento que hubo una reforma a la ley de aguas en el año 2005 que estableció nuevos mecanismos para que podrían evitar los abusos y la concentración de estos derechos de agua para las empresas de generación. Entre esos mecanismos está de que tenía que justificarse cuál era el uso que se quería dar a estos derechos, y en caso de que no se cumpliera ese uso tendría que pagarse una patente. Sin embargo, el tribunal observó de que a la fecha de esta solicitud, esta empresa ya tenía bastante concentrados los derechos de agua, alrededor del 55%, y que a su criterio los mecanismos de la ley de agua no serían suficientes como para impedir una mayor concentración. Sin embargo, a pesar de este criterio, de todas maneras el tribunal realizó una modificación en la resolución, estableciendo que la Dirección General de Aguas, que es la que emite la que otorga los derechos de agua, tiene que informar a la Fiscalía Nacional Económica de toda nueva solicitud y toda nueva transacción que se haga con respecto a derechos de agua, debiendo publicitarlo también, de tal manera de que si algún tercero se ve, o la misma Fiscalía, ve de que existe algún potencial problema para la libre competencia en la concentración de estos derechos de agua en un operador particular, pueda presentar ese caso ante el tribunal. En el año 2007 existe una consulta realizada por un conjunto de empresas de ganadería en la región de Aysén, que está en el extremo sur de Chile, y algunas empresas eléctricas con respecto a un proyecto bastante famoso acá que se llama Hidro Aysén, que es un joint venture entre las empresas Endesa y Colbún, que en conjunto representan más del 70% de la capacidad instalada en el mercado. Y este proyecto tenía por objetivo generar una serie de centrales en el sur de Chile, en el extremo sur de Chile, que sumadas daban 2.355 megawatts de capacidad, que una vez en operación iban a aportar alrededor del 13% de toda la energía que iba a necesitar el sistema eléctrico central, donde están principalmente todas las mayores industrias en Chile. En este caso, el tribunal señaló que si bien no era una operación de concentración ni una fusión, sin embargo, este joint venture sí podía afectar la competencia en el mercado porque tenía riesgos
primero de reducir la competencia entre las empresas que formaban el joint venture, de permitir coordinación a través de ellas, a través de esta nueva empresa Hydro-Aysén, y disminuir competencia en las licitaciones de suministro, entre otros riesgos que fue detectado por el tribunal. Sin embargo, permitió que se realice este joint venture, pero colocó tres condiciones. La primera condición fue que la línea de transmisión que iba a unir estos proyectos en el sur de Chile al sistema interconectado central, que era una línea que iba a ser una línea en corriente continua de mucha capacidad y que era de aproximadamente más de 2.000 kilómetros de recorrido, y que por tanto iba a ser difícil ser duplicada por alguien que también quisiera desarrollar proyectos de generación en esa zona. Entonces el tribunal le estableció de que debía realizar lo que se denomina un open season, es decir, abrir un proceso para que se presenten interesados en también incorporar capacidad de transmisión a esta línea, de tal manera de concentrar toda esa demanda y poderla evacuar junto con el proyecto de Hydro-Aysén. Como segunda condición, estableció que tanto las empresas Endesa y Colbún debían de vender a terceros, que no sean ni filiales, ni coligadas, ni relacionadas a ellas, todos los demás derechos de agua en la región de Aysén que no iban a formar parte del proyecto, y además debía consultar al tribunal en caso de solicitar nuevos derechos de agua en esa zona. O sea, es decir, debía elevar una consulta primero al tribunal para que éste apruebe si podía solicitar más derechos de agua en esa zona. Una condición tercera es que el contrato que finalmente iba a servir para establecer las fórmulas en la cual tanto Endesa como Colbún le iban a comprar la energía que generaba Hydro-Aysén, que en ese momento no estaba muy bien definida, tenía que ser informada a la Fiscalía Nacional Económica de tal manera de disminuir el riesgo de coordinación entre las empresas. Finalmente, en el año 2012, existió una resolución en la cual se complementó lo que en el año 2001 había señalado la Comisión Resolutiva, que es el organismo que estuvo antes del Tribunal de Defensa de Libre Competencia en Chile, que resolvía los casos, y que en ese momento estableció que 25 servicios asociados a la distribución eléctrica debían ser sujetos de fijación de tarifas. En el año 2012 se presentó una solicitud, la Fiscalía Nacional Económica presentó una solicitud para que 11 nuevos servicios sean considerados como sujetos a regulación de precio, y después de un análisis el tribunal detectó que solamente en 7 de ellos no había efectivamente las condiciones para que sean prestados en condiciones de competencia en el mercado, y por tanto sí deberían ser sujetos a regulación de precios, elevando a 32 los servicios asociados que actualmente están sujetos a fijación de precios, además del servicio de distribución en sí. Ahora, con respecto a las causas que fueron sancionadas por el tribunal en la última década. En primer lugar, se encuentra en el año 2006 un caso de dos empresas de generación contra otra empresa de generación que estaba integrada con un puerto. Todas estas empresas generaban electricidad a base de carbón, por tanto necesitaban el puerto para poder desembarcar los embarques que recibían del exterior. En este caso, Electroandina compró el puerto de Tocopilla, donde recibían también carbón estas dos empresas, AES-Gener y Norgener, en el año 2005, y en ese mismo año, en forma unilateral, esta empresa anuló el contrato que databa del año 95 y le estaba ofreciendo otro en condiciones abusivas. Por ejemplo, le aumentaron los precios,
le exigía que se contrataran servicios que no estaban relacionados con la descarga de carbón, establecían condiciones que hacían prever de que se estaba tratando de intervenir en el negocio de una de las empresas, Norgener, además de condiciones de manejo operacional del puerto que se consideraban excesivas. La Fiscalía Nacional Económica también participó de este proceso y señaló que, dada la integración del puerto con esta empresa de generación, Electroandina tenía incentivos para aumentar, en primer lugar, su utilidad a través del precio que cobraban a las empresas por el servicio de descarga de carbón, y a través de este aumento en el precio, que tenía un componente variable, manipular el costo de despacho de las centrales de estas dos empresas y de esa manera alterar el orden de despacho en el sistema eléctrico. Es decir, a través de esta decisión de cuánto cobrarles a estas dos empresas carboneras, Electroandina podía volverlas más caras y de tal manera de que sean despachados menos en el sistema eléctrico. Al final, este caso terminó en conciliación entre las partes, llegaron a acuerdo con respecto a los condiciones que se consideraban abusivas y el tribunal finalmente solo intervino en resolver una pequeña discrepancia en el mecanismo de indexación. En el año 2008, la Fiscalía Nacional Económica acusa a una empresa integrada que trabajaba en un sistema mediano aislado, que se llama Edelmac, de aumentar los precios en forma unilateral sin respetar las condiciones de su contrato de licitación en el año 2001, cuando la empresa del MAC pasó de ser pública a privada mediante un proceso de licitación. Edelmac se defendió en este caso arguyendo de que este aumento en costos se debía a que aumentaron los costos de los combustibles y porque en el momento en que participó en la licitación, ella esperaba de que se aprobara un proyecto de ley en ese momento, en la cual se daba a las empresas que generaban electricidad un reembolso de un impuesto específico al combustible diésel para generación. Esa ley se aprobó posteriormente, pero dejó establecido de que no aplicaba para esta región en específico. Sin embargo, Edelmac dijo que preveyendo, digamos, que se iba en ese momento a tramitar esa ley, introdujo eso dentro de la oferta, por eso ofertó precios bajos, y como no se dio la ley, por eso posteriormente decidió subir el costo a los consumidores. Sin embargo, el tribunal le señaló a la empresa de que al momento de la licitación estaba vigente una ley que no permitía esta devolución de impuestos a las empresas y que por tanto esta devolución tampoco estaba contemplada en la base de licitación, por la cual la empresa debió considerar estas condiciones de mercado al momento de realizar su oferta. Asimismo, haciendo un ejercicio con respecto a los precios que estaba cobrando Edelmac, observó de que el incremento que había en los clientes residenciales era aún mayor a lo que señalaba, a lo que podría justificarse por esta subida en precios que decía Edelmac que se debía a la no devolución del impuesto específico. En consecuencia, el tribunal estableció en este caso una multa de $310.000, que posteriormente en apelación en Corte Suprema se redujo a $232.000 a la empresa del MAG, además de que debía devolver todo el cobro en exceso a los consumidores hasta ese momento. Aquí, en este caso, es importante también señalar de que aplicó un criterio jurídico con respecto a desde qué momento se debe de considerar el plazo de prescripción de una conducta contra la libre competencia en la ley. Y en este caso el tribunal dijo de que
la conducta prescribe o el plazo de prescripción se debe computar desde el momento en que cesa dicha conducta y no desde que empieza la conducta. En el año 2009, unas empresas ganaderas de la región de Aysén establecieron una causa contra Hidroaicén, señalando de que esta empresa habría solicitado nuevos derechos de agua en la región de Aysén sin consultar al tribunal, que ya habíamos visto anteriormente de que el tribunal había puesto esta obligación a la empresa. Hidroaicén en su defensa señaló que esos derechos de agua eran para abastecer al sistema mediano de Aysén y no para el sistema más grande. Aunque posteriormente y de todas maneras retiró estas solicitudes. Sin embargo, el tribunal le señaló que la obligación de declarar o de informar de la empresa era independiente del sistema eléctrico y que no importara de que la haya retirado después, porque por solamente el hecho de haberla solicitado ya pudo haberse afectado la libre competencia al disuadir a otras empresas de generación al solicitarlos, esos derechos. Sin embargo, analizando un poco más el caso, el tribunal no pudo acreditar que si la empresa Hidroaicén adquiría estos derechos de agua, esto podía haber generado aumentos en las tarifas reguladas del sistema de Aysén. Y por esa razón, Hidroaicén fue multado solamente con $15.500 por no haber informado de esta solicitud. En el año 2010, se presentó en la Fiscalía Nacional Económica, presentó un caso contra una empresa de distribución por abuso de posición dominante en un cobro excesivo debido a la prestación de lo que se denomina un servicio de escolta de carga a altura mayor a 7 metros. En este caso se trataba de que una empresa minera necesitaba trasladar desde un puerto hasta sus faenas una maquinaria grande de minera que superaba la altura de los 7 metros y que por tanto por el camino donde iba a transitar debía ponerse de acuerdo con las empresas de distribución porque como tocaban los cables, tenían que ir cortando energía en esos cables a medida que iba pasando la carga y inmediatamente, una vez que pasaba la carga, y volverlas a conectar para que estén energizados. En este caso, por este servicio, Emelat estaba cobrando un costo en el que incluía lo que él denominaba compensaciones a consumidores, que finalmente no realizó. O sea, compensaciones a consumidores debido al corte de suministro. Que no realizó. Sin embargo, el tribunal, analizando el caso, estableció de que esos $13.700 sí estaban justificados por cuanto Emelat había incurrido en un mayor costo de mantenimiento posterior de las líneas, debido a que como tuvo que cortar electricidad durante cierto tiempo, eso ya lo llevó casi al extremo de colocarse en el límite que permitía la ley o la normativa para cortes permitidos a los usuarios y por tanto sus mantenimientos ya no los podía hacer cortando la energía de las líneas, sino que las tenía que hacer con las líneas energizadas, lo cual era mucho más caro y que efectivamente era un costo alrededor, le significaba un costo adicional alrededor de los $13.000. Por tanto, el cobro que estaba realizando la empresa, al parecer el tribunal, no fue abusivo. Finalmente, en el año 2012, una empresa de construcción presentó un caso contra una empresa de distribución que se denomina CGE. El caso es el siguiente: esta empresa constructora había construido una nueva urbanización y había solicitado a la empresa de distribución que le hiciera un presupuesto con respecto a cuánto le costaría dotar de electricidad a toda la urbanización.
la empresa de distribución envió sus presupuestos, pero la empresa constructora finalmente decidió hacer las obras con un tercero y solicitó acogerse a un beneficio legal que se establece en la Ley General de Servicios Eléctricos, que se denomina aporte financiero reembolsable, que funciona más o menos de la siguiente manera. Si un cliente que necesita tener suministro de electricidad puede solicitar a la empresa de distribución que le dé electricidad debido a la obligación universal de servicio, la cual está sujeta a la distribuidora, pero la empresa de distribución, en caso de que vea de que el costo de ofrecerle el servicio tenga que incurrir en gastos mayores, por ejemplo, en subestaciones o en transformadores o en líneas hacia zonas que son poco densas. En ese caso, la ley le permite a la empresa de distribución solicitar al cliente que le haga un aporte financiero con respecto al valor que le representa la empresa de distribución, realizar esa obra, pero con la categoría de reembolsable, es decir, básicamente es un préstamo que le hace el cliente a la empresa de distribución, que la empresa de distribución tiene posteriormente que devolvérselo, ya sea con reducción en el cobro de las boletas o a través de acciones o de otra manera. Entonces, esta empresa constructora había solicitado, había hecho, por tanto, las obras para su urbanización en forma propia y estaba queriendo acogerse a este beneficio de la ley. En este caso, la empresa de distribución argumentó de que no aplicaba este beneficio debido a que la ley establece que el acuerdo debía realizarse antes de hacer las obras y por lo tanto, como la empresa de construcción vino después de haber realizado las obras, no aplicaba y por tanto lo que le ofrecía era un precio de compra mucho menor inclusive a lo que había presupuestado en primera instancia la empresa de distribución. Sin embargo, la empresa constructora también elevó la queja a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la cual estableció mediante un decreto, mediante una resolución, que se aplicaba el aporte financiero reembolsable y le daba un plazo a la empresa de distribución para que efectivamente hiciera el traspaso de la propiedad y se pusiera de acuerdo en la manera en que iba a devolver la obra construida. Y esta resolución de la SEC fue ratificada posteriormente en las Cortes de Apelaciones y Suprema. Por tanto, en este caso, como ya estaba resuelto en estas otras instancias, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia se declaró incompetente. Esto es con respecto a los casos que se han ventilado en el sistema de libre competencia acá en Chile, que tienen que ver con el sector. Como ustedes se pueden dar cuenta, ha habido varios casos en los cuales han intervenido tanto empresas del segmento de generación como el segmento de distribución y transmisión, independientemente de que exista fijación de tarifas tanto en el segmento de distribución como de transmisión eléctrica y el segmento de generación tenga tarifas libres. Ahora quisiera conversarles un poco con respecto a cuál ha sido la experiencia acá en Chile con las licitaciones de contrato de energía. Ya. En el año 2005 se introdujo una modificación a la ley que establecía que las empresas de distribución eléctrica tengan que licitar contratos de suministro eléctrico para sus clientes regulados entre las empresas de generación. Y estos contratos eran contratos de largo plazo, que podían durar entre 3 a 15 años. Entonces, desde el año 2006 se empezaron a dar estos procesos de licitación. Desde el año 2006 hasta el año pasado, eran las mismas empresas de distribución las que la ley
establecía como obligadas a licitar sus suministros, pero también colocaba en ellas la responsabilidad de todo el proceso de licitación, pudiendo no ponerse de acuerdo entre ellas para agrupar demanda o no. La experiencia, sin embargo, en estos últimos años no ha sido muy buena. ¿Ya? La experiencia señala que aproximadamente de los 5 o 6 procesos de licitación que hubo, 2 fueron declarados desiertos en el año 2008 y 2003, es decir, no se presentaron oferentes y algunos se declararon parcialmente desiertos. Otro aspecto es que los precios de las licitaciones, como les voy a mostrar en un momento, han aumentado en forma sostenida a través del tiempo. A esto súmele de que en el año 2011, debido a que no pudo tener listo su proyecto para abastecer el contrato de suministro que se había ganado una licitación, una empresa de generación quebró. En el gráfico ustedes pueden ver de que desde el año 2006 que empezaron las licitaciones hasta el año 2013, el precio de las mismas, el precio promedio de la energía contratada fue aumentando cada vez más. Y estos precios, la ley indica de que tienen que traspasarse directamente a los consumidores. Por tanto, esto generó una gran preocupación en el gobierno, en el sector, y dentro del plan que tiene el actual gobierno en el sector eléctrico, uno de los objetivos que tiene actualmente es tratar de mecanismos a través de los cuales reducir estos $133 por megawatt que se observaron en el último proceso 2013, al menos un 20%, para lo cual tiene que enfrentar varias complejidades de los procesos y que explican en cierta manera por qué son estos precios tan altos. A ver, uno de las razones por las cuales se observaron estos precios altos es que varias empresas de generación eléctrica que en un inicio se había mostrado interesadas en participar en los procesos, finalmente no presentaron ofertas debido a que en los últimos años el sector ha visto problemas con respecto a los permisos ambientales, sobre todo para las empresas de generación en base a carbón, aunque también las empresas hidroeléctricas han tenido bastantes problemas de oposición de las comunidades para que se implementen los proyectos en su zona, lo cual ha generado hartos retrasos en la entrada de este tipo de centrales. Si antes se demoraban 1 o 2 años los procesos de calificación ambiental para obtener los permisos para poder construir, actualmente estos procesos pueden tardar 3, 4, 5, 6 años tranquilamente debido a todos los procesos, y ni siquiera una vez obtenida el permiso ambiental para poder operar, eso es garantía debido a que varios de estos procesos, de estos permisos, fueron llevados también ante la justicia ordinaria y uno de ellos fue revocado por los tribunales. Entonces, ya no es garantía para las empresas de generación el obtener este permiso porque existe un riesgo cierto de que se pueda judicializar su permiso ambiental. Aparte de este riesgo que es bastante notorio y que se sintió en las ofertas de los procesos de licitación, hay también otros riesgos que están asociados a lo que son, por ejemplo, las líneas de transmisión que necesitan las centrales para poder conectarse al sistema eléctrico. Las empresas de generación tienen que ponerse de acuerdo con todos los dueños de los predios en los cuales tiene que pasar la línea
y que dependiendo del tamaño del kilometraje de la línea puede involucrar a cientos de predios, de usuarios, que retrasan, digamos, la evolución de este tipo de proyectos. Entonces, para poder obtener mayor competencia en las licitaciones y precios más bajos, el gobierno se tiene que hacer cargo de este tipo de riesgos que afectan a las empresas, a las centrales, porque el nivel de competencia se entiende en las licitaciones de contratos a largo plazo, que está determinado no solamente por el número de oferentes, o sea, cuántas empresas de generación se presentan, sino también de la cantidad de energía que ofrece cada uno para poder contratar. Y eso depende de los proyectos, los cuales ellos pueden construir. Por tanto, mientras mayor sea la oferta tanto de cantidad de energía como de oferentes, mayor será el nivel de competencia en las licitaciones. Y para enfrentar eso, el gobierno introdujo dos cambios legales. El primero fue en el año 2012, con la ley 20.698, que introdujo este sistema específico o paralelo que solamente aplica a las energías de fuentes renovables no convencionales. Actualmente en el sistema de evaluación ambiental en Chile existe más de 10.000 megawatts de capacidad en energías renovables no convencionales, básicamente eólicas, solares, que podrían ingresar en el sistema, ya tienen aprobación ambiental y no generan tanto problema de tipo de oposición de las comunidades para que entren. Pero, sin embargo, uno de los principales problemas que tienen las energías renovables para poder ingresar es que también necesitan contratos, pero los contratos en Chile son de tal manera que inclusive cuando las empresas estas empresas con fuentes renovables no convencionales no generaran, por ejemplo, una central solar no genera durante la noche, pero sí durante el día. Sin embargo, el sistema de contratos en Chile exige a las empresas solares que también tienen que respetar y abastecer a sus clientes inclusive en la noche. De esa manera, por esa razón es que se introdujo un proceso específico para las renovables de tal manera de tratar de cubrir este tipo de riesgo. Se licitó en el año 2014, hubo el primer proceso de licitación, se licitaron contratos a 15 años y la innovación que se introdujo fue dividir estos grandes bloques de suministro de energía por horas, estableciéndose un bloque A que duraba entre las 12 y 8 de la mañana y después entre 11 y 12 de la noche, un bloque B que duraba entre las 8 de la mañana a 6 de la tarde y un bloque C que duraba entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, que es la hora de banda peak del sistema. Y las empresas podían optar a qué bloque querían, en cuál bloque horario querían quedar. Como resultado de las licitaciones, se adjudicaron 555 gigawatts de energía al año en contratos, principalmente concentrados en el bloque B, que es el bloque en el cual es más probable que se encuentre generando las energías. Y una cosa importante es que los precios observados en este proceso fueron menores que los precios observados en los procesos de energías convencionales, en los procesos de licitación normales. Por ejemplo, el precio más bajo que se observó en la licitación RNC fue de $80 por megawatt hora, y en el de las energías convencionales como las carboneras, las centrales de gas natural, etcétera, el mínimo precio observado fue de $109. Ingeniero. Sí. Sí, no hay problema. Justamente me quedaba una lámina, así Ya que no hay listo, problema. gracias.
Gracias por su paciencia. Eh, ya. ¿Aló? Sí, lo escuchamos para que concluya ya. Ya, correcto. Bueno, el último cambio que se introdujo al sistema de licitaciones fue el año pasado, con la ley 20.805, que introdujo varios cambios importantes. En primer lugar, se permitió a los clientes con potencia conectada entre 500 kilowatts a 10 megawatts, como por ejemplo podría ser un centro comercial o podría ser una empresa de distribución, una empresa de una industria, por ejemplo la Coca-Cola, les permitió declararse como clientes sujetos a regulación de precios y poder beneficiarse de los precios de licitaciones. ¿Por qué? Porque en el año 2014 también se realizó un estudio en el cual se señalaba de que estos clientes, si bien eran relativamente grandes para nosotros, a efectos del sistema eléctrico eran pequeños. Estaban bastante, los precios que obtenían estos clientes en las negociaciones bilaterales con las empresas de generación eran mucho mayores a los que se obtenían en las licitaciones de suministro. Entonces, por esa razón se les permitió también declararse como clientes sujetos a regulación de precios. Un punto importante es que el proceso de licitación ya pasó de ser conducida por las empresas distribuidoras a ser conducidas por la Comisión Nacional de Energía en un único proceso, acumulando toda la demanda de las empresas de distribución en un solo proceso, tal como ocurre actualmente en los sistemas de licitación que operan en Brasil, Perú y Colombia. También se introdujo la posibilidad de colocar en el contrato mecanismos de arbitraje o mediación y negociación de precios, de tal manera de reducir incertidumbre a las empresas de generación y en caso de discrepancias involucrar al panel de expertos, que es un organismo como un organismo colegiado que tiene bastante reputación en el mercado eléctrico para que resuelva cualquier discrepancia que salga de los contratos. También se permitió postergar de forma justificada la entrada en vigencia de los contratos debido a atrasos en los proyectos de generación que no sean atribuibles a las empresas de generación. Y de esa manera de reducir el riesgo al cual están sometidos por los contratos. Se permite transferencias de suministro contratados entre empresas distribuidoras y el primer proceso de licitación, que es bajo estas nuevas reglas, recién se piensa realizar en el año 2016. Así que esperemos de que estos cambios de introducción al sistema efectivamente logren una mayor participación en las licitaciones de las empresas de generación, de tal manera de conseguir este 20% menos de precio que persigue el gobierno. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y su paciencia. Muchas gracias, José Luis.